Bien, esta es la interfaz de Power BI hoy en abril 2024 que tiene, digamos, un asistente, opciones de que te recomiendan y nuestros archivos recientes. Por la parte izquierda tenemos el acceso al inicio y la carpetita para abrir documentos. Acá tenemos la opción de iniciar sesión. Recordemos que Power BI tiene un servicio donde nosotros podemos publicar nuestros informes en la nube. Entonces por eso necesitas iniciar sesión. Para esto necesitas tener una cuenta registrada y pagar $8 mensuales, ¿no? Acá tenemos las opciones y configuración y aquí en acerca de vas a tener pues básicamente la versión actual, ¿no? Hoy en día, abril 2024 ya se ha actualizado, aunque esta versión no es la última, ¿no? Muy bien, entonces le voy a dar cerrar. Bien, esta interfaz a veces intimidadora la primera vez que nosotros la abrimos. No es nada más que un conjunto de herramientas que vamos a dominar clase a clase. En la parte superior vamos a encontrar este menú que es el típico menú de todas las aplicaciones Microsoft, archivos donde tienes las opciones de abrir, guardar, compartir, importar, exportar. Inicio, donde tienes esta cinta, ¿no? Donde vamos a tener generalmente las opciones más utilizadas para crear un dashboard. Insertar es el menú donde vamos a tener opciones para poder ingresar al dashboard, al lienzo, ¿no? Las típicas opciones como botones, cuadro de texto, formas, logos que yo quisiera añadir a mi informe. Modelado es el apartado donde yo voy a administrar relaciones de tabla. Vamos a agregar tablas a partir de funciones DAX, medidas a partir de funciones DAX o nueva columna, una nueva tabla dependiendo de lo que yo necesite. Y también trabajar con parámetros en el caso que mi consulta lo necesite. En la opción de ver tenemos básicamente el maquillaje que tiene mi dashboard o mi lienzo, ¿no? También recuerden que nosotros podemos diseñar un lienzo o un dashboard para que se consuma en la app móvil, que puede ser una tablet o puede ser un teléfono, y para eso aquí tenemos la opción de diseño para móviles, ¿no? Tenemos opciones como optimizar para cuando un visual, que ya vamos a ver que es un visual, un objeto dentro del dashboard se demora mucho o nuestra consulta se demora mucho, podemos analizar el rendimiento y cómo mejorar esta consulta. Y después tenemos ayuda, ¿no? Donde tienen videos de ayuda de Power BI, una comunidad que está completamente abierta a las consultas que ustedes le hagan, ejemplos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es en la parte superior. En la parte izquierda tenemos 4 botoncitos en esta versión. Esta es la vista de informe, que vendría a ser este lienzo en blanco que tenemos. La tabla, donde vamos a obtener los datos a estilo Excel, más o menos así, ya lo vamos a ir viendo. Las relaciones, que es cómo cada hoja tiene un campo en común, el cual pues simplemente se unen, ¿sí? Y a través de ese campo en común, pues vamos a obtener datos de una tabla o de otra. Lo que en Excel es buscar V. Y DAX, que es hoy en día una herramienta para evaluar las funciones que nosotros tenemos, la vamos escribiendo y ahí la ejecutamos con ayuda de inteligencia artificial, siempre y cuando esta inteligencia artificial pues esté con un plan, ¿no? Un plan pagado, ¿no? Muy bien, entonces eso tenemos aquí. Esto digamos que es para el avanzado, digamos un curso para el avanzado, ¿no? Bien, eso en la parte izquierda, que también tenemos el botón de la vista de diseño de escritorio y también tenemos las vistas de diseño para móvil, ¿no? Entonces aquí tenemos el diseño de móvil. Muy bien. Avanzando en la parte inferior tenemos las diferentes páginas que tiene un informe. Esta es página 1, yo puedo añadir varias páginas, más o menos como los tabs dentro de Excel o las hojas dentro de Excel, es exactamente igual, ¿no? Y en la parte derecha tenemos filtros, porque podemos aún filtrar más información. Tenemos las visualizaciones, que estos son los visuales que había dicho anteriormente, es decir, los gráficos que se van a llenar a partir de los datos, los valores que tienen que ustedes agregarle a cada visual, dependiendo de los parámetros que pida cada visual, tienen que ir siendo llenados. Y finalmente los datos, ahí es donde se van a almacenar los datos para poder hacer nuestra consulta.
Ok, recordemos siempre que Power BI es una conexión a mi origen de datos, no guarda datos como tal. Cuando yo grabo este archivito, lo que graba es la transformación que va a tener esa data y estos visuales cómo se van a comportar con esa data, pero no graba datos. Entonces Power BI tiene 256 orígenes de datos para poderse conectar. Un libro de Excel, un archivo CSV, una base de datos SQL Server, una base de datos de escritorio como Access. Puedo conectarme a la web para traerme datos a través de APIs, a través de funciones OData, a través de archivos JSON, etcétera, etcétera. Tengo, como les digo, 256 conectores diferentes. Bien, lo más sencillo, y en el curso lo que vamos a ver es cómo conectarme a un libro de Excel y extraer los datos, cómo conectarme a un CSV, extraer datos, cómo conectarme a un servicio web y extraer datos, y finalmente cómo conectarme a una base de datos y extraer esos datos. Muy bien, pero tener en cuenta que esa sería la primera diferencia con Excel. Power BI no almacena datos. Lo que podría almacenar es un snapshot o una captura de esos datos, pero no los almacena ni puede cambiar los datos. ¿Ya? Sí puedo cambiar la estructura como se presentan, pero no puedo cambiar el dato como. Bien, entonces para importar la información de un libro de Excel, voy aquí donde dice libro de Excel. Y aquí nosotros vamos a buscar el archivito que les voy a dejar en la descripción. Y aquí tenemos cuentas por cobrar, por ejemplo. Vamos a hacer un dashboard bastante sencillo que se refiere a cuentas por cobrar. Y le voy a dar clic en abrir. Entonces yo espero que se conecte. Ahí se está conectando a ese origen de datos. Y lo primero que me presenta es un navegador. Un navegador donde está toda la data que está dispuesta para ser importada a nuestro elemento de Power BI. En este caso solamente hay una hojita. Esta hojita se llama facturas. Al seleccionarla, es decir, al darle un check aquí, ¿okay? Al seleccionarla me da una vista previa de la data. Acá en la parte superior tenemos un botón actualizar y en la parte inferior tenemos tres botones. Cargar, transformar datos y cancelar. Cancelar es el más fácil. Si yo cierro esto no pasa nada. Cargar, doy clic aquí y se carga directamente a nuestro modelo de datos. Y transformar datos me abre una herramienta que se llama Power Query, que nos va a ayudar a nosotros pues a eso, a transformar una columna en 2, en 3, dependiendo de sus valores. ¿Ok? En este caso todo está bien. No veo que haya algo mal, así que le voy a dar cargar. A lo que da cargar, pues Power BI comienza a trabajar en sus tablas, en sus algoritmos, cómo va a revisar si yo tengo dos tablas hay una relación, si no la hay pues no la hace, y si es una sola tabla como en este caso pues simplemente la muestra. Entonces aquí ya han cambiado las cosas como al inicio teníamos. Aquí teníamos ya datos, facturas, y si ven está cada uno de los campos, nombres de columnas como ustedes lo conocen en Excel, son campos, y aquellos que son numéricos le pone este numerito o esta simbología o esta abreviatura, esta sigma, ¿no? Esto que está aquí significa que estos números van a sumarse, ¿ok? Estos van a sumarse. Si yo tengo un calendario, significa que eso es fecha y así sucesivamente. De estos tres, solamente quiero que sume esto. Estos dos de acá no quiero que se sumen. Posteriormente veremos esas limitantes. En este video solamente vamos a ver que aquí esté cargado. Acá en la vista de tabla ya nos damos cuenta de que tengo una tabla de facturas y aquí yo tengo ya mi data, tal cual una hoja de Excel. ¿Ok? Pero claro, aquí yo no puedo cambiar el dato por más que quisiera. Estoy presionando el teclado y no puedo. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, días de crédito que yo les decía que no quiero que se sumen, tenemos la parte donde dice herramientas de columnas. Entonces, esta herramienta de columnas me permite a mí cambiar el tipo de formato, añadirle un dólar o porcentaje como quiero que se presente. Y aquí en este caso yo que no quiero que se sume le pongo no resumir. ¿Ok? Entonces ya los días de crédito cada vez que yo lo arrastre a mi lienzo no se van a resumir. Igual el número de factura no quiero que se sume porque es un número de factura. De pronto puedo hacer que se cuente, pero no que se sume. Ok, aquí tenemos la categoría de datos. La categoría de datos en este caso nos sirve a nosotros, por ejemplo, si es que tiene un dato en longitud o latitud para poder graficar la ubicación de un planeta, de un país en el planeta. Después tenemos esta opción de ordenar, que la vamos a ir aprendiendo conforme vayan trabajando las clases.
igual el grupo de datos, igual columna, ¿no? Yo puedo agregar una columna que sea la suma de estas dos, o yo puedo hacer que si diga sí, entonces póngale cobrado, y si diga no, por cobrar, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, en este caso no tenemos más que una tabla, por lo tanto no hay relaciones, ¿ok? Muy bien, entonces ya hemos explorado, ahora sí vamos a hacer nuestro primer gráfico en Power BI. Siempre hay que estudiar la data, ¿no? La data es importante estudiarla antes de entrar a Power BI y saber y querer ver qué es lo que necesitamos mostrar en pantalla. Entonces aquí tenemos el monto, así que el monto es el que se va a sumar. Y si yo quisiera saber, por ejemplo, cuánto es lo que yo tengo que cobrar, el total que tengo que cobrar, entonces aquí tenemos un campo que se llama sí y un campo que se llama no, o almacena la información sí y no, y un monto. Entonces tendríamos que primero poner un filtro por este campo. Así que yo cojo este cobrado y le doy un clic nada más a este check. Automáticamente se viene acá y me hace una tablita. Siempre que ustedes arrastren un campo al lienzo que sea de texto, Power BI va por defecto a crear un visual que es tabla. Y si es número, por lo regular va a crear un gráfico de barras. Por ejemplo, yo ya doy clic en otro lado del lienzo y le pongo monto. Y miren, me crea una barra. ¿Sí ven? Ahora, miren que aquí yo estoy arrastrando esto, ¿no? Y tiene estos iconos aquí arribita del cuadro. Eso significa que tiene estos para yo poderlo hacer más grande, más chiquito, más a la izquierda, a la derecha, más ancho. Pero esto básicamente significa que este visual está activo. Si yo doy un clic fuera del visual en el lienzo, ya no está activo, ¿ok? Entonces aquí activo, acá no activo. Muy bien. Entonces, como dijimos, nosotros queremos esto que sea un filtro. Si yo, por ejemplo, le digo no, esto se afecta. Mire, esto es lo que nosotros tenemos por cobrar y este sí es lo que ya hemos cobrado. Al pasar el mouse por la barrita ya tenemos un resultado, ¿sí? Pero esto puede mejorar. Y ya con esto terminamos esta lección que ha sido bastante larga. Seleccionando este objeto, yo tengo más visuales aquí. Y yo voy a coger este visual que tiene un embudo, una ventanita con embudo que se llama segmentación de datos. Doy clic y ahí aparece ya dos checkbox. Entonces esto ya parece un poco más sencillo de manejar. Luego veremos cómo el segmentación tiene opciones para que se vean mejor o peor. ¿Ok? Ya, entonces ahí tenemos sí y no. Luego tenemos esto que lo podríamos convertir a texto, ¿verdad? Entonces eso se llama una tarjeta. La tarjeta es un visual que está aquí. Miren, es una tarjeta mismo que tiene 1, 2, 3 al lado del velocímetro. Entonces tenemos ahí la tarjeta y él automáticamente me dice cuánto es lo que tenemos en que cobrar, ¿no? En este caso, si yo lo que falta de cobrar son 12.57 millones versus lo que sí está cobrado, que es 225 millones. Lo total, digamos, de venta es 238 millones. Entonces ahí ustedes ya tienen cómo comenzar a filtrar. Muy bien, esa ha sido la introducción a Power BI, cómo importar datos de una forma bastante sencilla de Excel y cómo hacer nuestros primeros visuales. Espero que esté bien claro y nos vemos en la siguiente clase.